Vamos a cantar este Salmo 39. Salmo 39. Dije a mis caminos, aténdete. Amén. Cantemos este maravilloso salmo al Señor. Dije a mis caminos, atenderé, con mi lengua no pecaré, con freno mi boca he de guardar, en tanto que el malo ha de estar, con arrogancia delante de mí, yo con silencio enmudecí. Aun de lo bueno entonces me callé, mas el dolor que en mí fue, con pesar cada día se agravó, mi corazón se enardeció, se encendió fuego en mi razonar, mi lengua llegó a expresar mi fin, Jehová, hazme conocer, haz que pueda yo comprender cuál de mis días la medida será y mi grande fragilidad. Mis días acortaste aquí, miedades nada ante ti. Es en verdad completa vanidad todo hombre que vivo está. En sombras anda el hombre en verdad, de cierto es vano su afán, amontonar riquezas sin saber, el que las ha de recoger. Y ahora, Señor, que esperaré, solo en ti mi esperanza es. Líbrame en tu inmensa compasión de toda mi gran rebelión, del insensato en burla y deshonor. Tú no me pongas, oh Señor. Hice silencio, yo enmudecí, y mi boca tampoco abrí, porque vi que tú eres el autor. Quítame tus plagas, Señor, bajo los golpes de tu mano soy, triste y consumido estoy, con tus castigos por pecado y mal, corriges al hombre al final. Como polilla deshaces, Señor, lo que desea compasión. He aquí esta es la gran verdad, es todo hombre vanidad. Escucha tú mi oración y clamor, mis lágrimas veas tú, Señor. No calles porque peregrino hoy, como mis padres yo te soy. Déjame sí y fuerza tomaré, antes que yo deje de ser. Que el Señor tenga misericordia de cada uno de nosotros, amados en el Señor. Bueno, amados,
Cristo, vamos a ir al estudio de la confesión de fe. Hemos estado orando al Señor en esta reunión de oración, pero también aprovechamos de estudiar la maravillosa palabra del Señor en nuestra confesión, ¿cierto?, de fe bautista de 1689. Hoy seguiremos viendo el capítulo 21 y veremos los párrafos número 2 y 3 del capítulo 21. Párrafos 2 y 3 de la libertad cristiana y la libertad de conciencia. De la libertad cristiana y la libertad de conciencia. Leo el párrafo 2 y párrafo 3. Dice así: solo Dios es el Señor de la conciencia y la ha dejado libre de las doctrinas y mandamientos de los hombres que sean en cualquier cosa contrarios a su palabra o que no estén contenidos en esta. Así que creer tales doctrinas u obedecer tales mandamientos por conciencia es traicionar la verdadera libertad de conciencia, y exigir una fe implícita y una obediencia absoluta y ciega es destruir la libertad de conciencia y también la razón. Los que bajo el pretexto de libertad cristiana practican cualquier pecado o abrigan cualquier deseo pecaminoso, como pervierten por ello el propósito principal de la gracia del Evangelio para su propia destrucción, por tanto destruyen completamente el propósito de la libertad cristiana, que es que siendo librados de las manos de todos nuestros enemigos, sirvamos al Señor sin temor, en santidad y justicia delante de Él todos nuestros días. Oremos al Señor. Dios Padre, hemos leído estos dos párrafos del capítulo 21 de la confesión de fe. Sabemos, Señor, que solo tu palabra es infalible, solo tu palabra, Señor, es inerrante, y que estas confesiones de fe, cuando están sujetas a tu palabra, son de tan gran ayuda para nuestra vida espiritual y para el conocimiento de tu santa verdad. El mandato de la Gran Comisión es de que se nos enseñen todas las cosas que tú nos has dicho. Gracias te damos, Señor, porque en esta confesión de fe se sistematiza lo maravilloso, Señor, que es el conocimiento de tu verdad. Si bien esta confesión no abarca toda la riqueza que hay en la Biblia, sí busca los puntos principales para tener una fe sólida, Señor. Te ruego que nos des sabiduría, nos des entendimiento, y si hay alguno que no ha nacido de nuevo entre nosotros, pueda por medio de su palabra ser llevado por medio de su Santo Espíritu a un nuevo nacimiento, Señor, por medio de tu Santo Evangelio. En el nombre de tu amado Jesús, te lo ruego, Padre. Amén. Amén. Vamos a analizar este párrafo 2 y párrafo 3 del capítulo llamado de la libertad de conciencia, de la libertad cristiana y de la libertad de conciencia. Anteriormente vimos en el párrafo número 1 que la libertad cristiana bajo el Evangelio se describe como la libertad de culpa, la libertad del castigo por el pecado y la libertad del poder que tiene ese pecado sobre el pueblo. Número 2, vimos positivamente la libertad cristiana es descrita como un acceso libre a Dios y obediencia como la de un niño. Tercero, la libertad cristiana bajo el antiguo pacto era común al nuevo pacto, solo que en el nuevo esta libertad se ensancha aún más. Cuarto, la libertad cristiana en el nuevo pacto da la libertad de la ley ceremonial, mayor de nuevo la oración y mayor provisión del Espíritu Santo. Entonces el fundamento de nuestra libertad cristiana yace en que Dios nos ha hecho libres de la culpa del pecado, nos ha hecho libres del poder del pecado y nos ha hecho libres del castigo del pecado. Por lo tanto, Él nos ha dado un acceso libre a Él. ¿Por medio de quién? Con fuerza, con ánimo. ¿Por medio de quién? De Jesucristo, porque Él es nuestro sustituto. Él es quien en la cruz tomó, ¿cierto?, nuestros pecados, pero también vivió una vida perfecta por nosotros. Como introducción a estos dos párrafos debemos decir,
y debemos dejar en claro, antes de entrar a estudiar estos párrafos, debemos tener en cuenta lo que señala San Waldron, que es importante. Escuche bien, si se puede apuntarlo por ahí, va a ser de gran ayuda. El primer párrafo, dice San Waldron, nos muestra qué es la libertad cristiana. Y los siguientes párrafos nos muestran la práctica de la libertad cristiana. Así comprendemos claramente que la libertad personal y la libertad de conciencia deben construirse sobre el fundamento de la libertad espiritual. Entonces, el párrafo 1 es el fundamento de nuestra libertad cristiana. Y lo que nosotros conocemos como libertad cristiana, que vendrían a ser las prácticas, eso debe estar construido sobre la primera base. Por eso está el primer párrafo y después está el otro. Muchas veces cuando se habla de libertad cristiana se entiende al tiro de las cosas que puedo hacer. ¿Me entiendes? Y no ser juzgado por ello. Pero eso no sería nada sin el primer párrafo. Porque obviamente el primer párrafo está fundamentado en la palabra. Y eso a nosotros nos muestra que hay una libertad. Más de que hacer lo que yo quiero, o lo que yo pienso, o lo que yo creo que es correcto, la libertad que señala es una libertad de la esclavitud del pecado, del castigo por el pecado, y también, ¿cierto?, la libertad del poder que tiene el pecado sobre nosotros. Ese es el fundamento de nuestra libertad cristiana. Y sobre ese fundamento, dice San Waldron, viene la práctica. Pero sin ese fundamento, la práctica no sirve de nada. Ahora sí vamos al párrafo 2. Voy a rogar a mi hermano José que pueda buscar en Santiago 4:12, la hermana Yael, que siempre esté con un lapicito ahí, anotando, apuntando, porque para que no se le olvide el texto. Romanos 14:4, hermana Yael. Hermana Josefina, por favor, Gálatas 5:1. Hermano Vicente, Hechos 4:19. Hermano Wilson, Hechos 5:29. Hechos 5:29. Hermano Eduardo, 1 Corintios 7:23. Hermano Elías, Mateo 15:9. Mateo 15:9. Hermano Ángel, Colosenses, capítulo 2, verso 20, y de ahí se va a saltar al verso 22 y verso 23. O sea, verso 20, se salta al verso 22 y verso 23. Hermana Joana, Gálatas 1:10, por favor. Gálatas 1:10. Entonces, el primer punto del párrafo número 2 sobre la libertad de conciencia, porque ahora vamos a hablar de la libertad de conciencia, antes hablamos de la libertad cristiana, como le dije. Lo primero dice, solo Dios es el Señor de la conciencia. ¿Quién es el Señor de nuestra conciencia? Dios. No lo es un pastor, no lo es un credo, no lo es ni siquiera lo que las personas le dicen. El dueño de su conciencia, ¿quién es? Dios. Él es el dueño de nuestra conciencia. Por favor, hermano José. Santiago 4:12. ¿8:12? ¿Sí? Solo hay un legislador y juez, que es poderoso para salvar y para destruir. Pero tú, ¿quién eres que juzgas a tu prójimo? Entonces, obviamente, ¿cierto? Si nosotros vamos a 1 Corintios, dice, ¿acaso son, 1 Corintios 6, dice, ¿acaso ustedes son incapaces de juzgar estas cosas? ¿Cierto? Y acá dice, Santiago, ¿quién eres tú que juzga a tu prójimo? ¿Te fijas? Uno podría decir que hay una contraposición, pero son dos cosas totalmente diferentes. Una está haciendo juicio entre una persona que está pecando dentro de la iglesia, se debe ejercer disciplina, y otra cosa muy diferente es entrar a la conciencia de la persona. ¿Entiendes? Esa conciencia que Dios le ha dado y alterarla, imponiendo mandamientos de hombres que más adelante vamos a ver. Es un daño grave a la conciencia. Y debo decirlo con tristeza, las iglesias pentecostales se caracterizan por violar la conciencia de las personas. No digo todo, muchas veces se peca de eso, porque se empiezan a enseñar mandamientos de hombres que terminan, ¿qué cosa? Dañando a las personas mentalmente. ¿Y quién es el legislador de la conciencia? Dios, ¿cierto? ¿Quién es el juez de la conciencia? Dios.
Él es poderoso para salvar y también para destruir. Pero nosotros, ¿quiénes somos para andar dañando la conciencia de las personas? ¿Entiendes? Todos tenemos una conciencia, del cual, ¿quién es el legislador de nuestra conciencia? ¿Quién es el Señor de la conciencia? Dios. Eso nunca debemos olvidarlo. Como le digo, ningún credo, ningún pastor, ningún líder o guía puede dañar y destruir su conciencia. Está lo que está mandado por la palabra y está lo que los hombres dicen. Entonces a veces por eso debemos tener mucho cuidado y tacto con las cosas que tenemos como tradición en la iglesia. La tradición es una cosa, imponer la tradición es otra cosa y dañar la conciencia es algo gravísimo. Más adelante vamos a ver. Romanos 14:4, por favor, María. ¿Quién eres tú para juzgar al criado de otro? Para su propio amo está en pie o cae. En pie se mantendrá, porque poderoso es el Señor para sostenerlo en pie. Entonces debemos entender eso, hermano, la conciencia. Y debemos entender que los fariseos eran muy insistentes en dañar la conciencia de las personas. No sé, ¿cierto? Llegar, no, tenés que circuncidarte, ¿me entiendes? No? Ellos imponían, cuando ya sabían que eso ya estaba pasando, ellos imponían eso. ¿Se acuerdan cuando hicieron que Bernabé y Tito se circuncidaran? Y ¿me entiendes? Están dañando. Estaban dañando. O cuando les ponían fiesta a las personas que tenían que hacer esas cosas, ¿me entiendes? Ya están saliéndose de la palabra para imponer otras cosas que en no pacto no se pedían. Y eso, ¿qué es lo que dice el Señor aquí? Le está diciendo en la carta de los Romanos, dice: ¿quién eres tú para juzgar al criado de otro? ¿Quién eres tú para dañar la conciencia de otro? Para decirle no, si eso está mal, porque, no sé, un ejemplo. El fútbol es malo, diabólico. ¿Entiendes? Eso es dañar a veces también la conciencia de las personas, porque cuando es diabólico, cuando una idolatría. Pero si usted lo ve en un tiempo libre, en un rato así, eso no tiene nada de malo. ¿Me entienden? Pero cuando las personas se ponen así, no, las mujeres tienen que usar falda, ¿me entienden? Eso es, si no, no son del Señor. ¿Eso no le acaso dañar la conciencia? Sí, porque se están pasando más allá de la raya, ¿me entiendes? Se están pasando a imponer cosas que van más allá. No, si no vienen con vestón ni corbata, ustedes están lejos de ser. Eso también daña la conciencia. Y se están imponiendo cosas, mandamientos de hombres más allá. Si obviamente las cosas del Señor no tienen que venir ordenado, decentemente, ¿cierto? No debe ser con pudor, modestia, eso debe hacerlo. Pero ya más allá imponer cosas y reglas, más allá. ¿Entiendes? Eso es lo que nosotros tenemos que evaluar y tener cuidado. Porque ¿quién es el poderoso para mantener a las personas? ¿Quién es el Señor? No estar en pie por nuestra imposición, por querer librar, porque, no sé, un pastor a veces puede tener todo el deseo de querer guardar a los hermanos para que no vean fútbol, por ejemplo, para que no tengan idolatría. Pero eso, ese miedo que él tiene, se los traspasa a los demás y termina al final dañando las conciencias de las personas, afectándole su mente, haciéndolo hacer cosas que ellos, ¿me entienden?, ni siquiera tenían para qué hacer, el Señor no las mandaba. Entonces tengamos cuidado, hermano, con ese espíritu fariseo que quiere imponer cosas que no están en la Biblia. Aunque a nosotros nos molesten, ¿me entiendes? Porque eso, muchas veces los cristianos somos fáciles para eso. Algo no me gusta y ya le quiero buscar una justificación en la Biblia para prohibírselo a todos los hermanos. Tengamos cuidado. Romanos 14:4, por favor. Gálatas 5:1. Para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permanezcan firmes y no se sometan otra vez al yugo de la esclavitud. Entonces se fija que va enfocado, no va enfocado no que yo va a pecar y nadie me puede decir nada. No, estamos hablando de eso. Estamos hablando de imponer cosas que van más allá. Si usted se acuerda de la carta a los Gálatas, se va a entender que ahí la influencia judía, esa de la ley, estaba contaminando esa iglesia. El antiguo pacto lo querían resucitar a toda costa y querían imponerlo en la iglesia de Galacia. Entonces, ¿quién está diciendo? El Señor lo hizo libre a ustedes de esa esclavitud. ¿Por qué se van a volver a la fiesta? Van a volver a hacer todas esas cosas. Si esas cosas ya pasaron. Ahora tienen que creer y confiar en el Señor. Seguir los mandamientos del Señor. Pero creer, confiar en el Evangelio. Pero ellos querían volver a retomar las mismas cosas, las mismas. Y aquí le está diciendo, ¿por qué si Cristo los hizo libres? ¿Para qué van a hacer tantas cosas, estas ceremonias? ¿Para qué van a sujetarse a eso?
Obviamente nuestra confesión está basada también en lo que nuestros hermanos pudieron vivir también en el siglo XVII. Recuerde que la iglesia romana, que no hay iglesia, excepto el romanismo, ellos imponen carga a los hombres más allá. ¿Entiendes? Ellos imponían una religiosidad externa más allá. Y si usted se fija, tiene un parecido más o menos como los judíos, con su incienso que hacen, con esas cosas. Tienen un cierto parecido. Ellos quieren imponer y que de alguna manera eso contaminó todo. Pero si el Señor nos hizo libres, ¿para qué nos vamos a someter a la esclavitud? ¿Para qué? Para agradar a las personas. Es triste, hermano, que hay veces que hay personas que se tienen que vestir de tal manera o hacer cosas de tal manera solamente para tener contento a las demás personas. Encuentro que eso es algo también extremo. Si bien hay débil en la fe, pero eso no significa que vamos a estar siempre por el débil en la fe, vamos a tener que estar, ¿me entiendes? Ese débil en la fe debe entender que es un pecado y debe salir de eso. En el momento yo no puedo escandalizarlo, pero ya a medida que vaya creciendo espiritualmente, ya me puedo andar ofendiendo por cualquier cosa. ¿Okay? Hay que ir creciendo. Por eso, hermanos, debemos tratar nosotros de tener pendiente, de no estar imponiéndole a los hermanos cosas que no están en la Biblia y que no pueden, tengo por qué probarlo, ¿me entiendes? No tengo, perdón, cómo probarlo. Bíblicamente, como le digo, con contundencia, con una exégesis correcta, con una hermenéutica correcta. Porque hay muchas cosas que a mí no me pueden gustar, pero yo no tengo por qué imponerse a ustedes. El punto número 2 de este párrafo 2 dice: y la ha hecho libre, el Señor la ha hecho libre, ¿cierto? Y nos da una conciencia, la cual Él la ha hecho libre de doctrinas y los mandamientos de hombres que sean en alguna manera contrarios a su palabra o que no estén contenidos en ella. Si algo no está contenido en la palabra, si hay algo que está contrario a la palabra, no me tienen por qué imponer. ¿Entiendes? Sea un obispo, sea un pastor, sea un apóstol que se llaman ahora, sea lo que sea, yo no puedo imponer nada que vaya en contra de la palabra o que no esté escrito en la palabra. Por eso, hermanos, para recibir esto, tenemos que tener el primer fundamento. No es que yo voy a hacer lo que quiera y los hermanos no tienen por qué, no. Siempre que no esté transgrediendo los mandamientos. Conocemos los mandamientos. Tenemos que profundizar y entender los mandamientos. Una vez que entendemos eso, ya lo que está afuera, van los principios bíblicos, obviamente, que, como digo, ¿cierto? La otra parte de la ley solamente la podemos utilizar como principios bíblicos. Pero ahí es donde tenemos que tener cuidado. Porque muchos quieren ser selectivos, van a Levítico, van a Deuteronomio, empiezan a buscar este mandamiento sí, este mandamiento no, este sí, este no. Entonces, la palabra no es que yo diga que esto sí y esto no. O es todo o no es nada. Es así. Porque eso es lo que pasa. No sé, no usará ropa de mujer y ropa de mujer. Ya, la mujer no puede usar pantalón. ¿Sí? Al tiro. Pero eso tiene otro contexto, tiene otras cosas. Y más abajo, ¿cierto? No sé, decía no coma cerdo, por ejemplo. Entonces, ¿por qué, si según su pensamiento eso ahí, por qué abajo igual está comiendo cerdo? ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué es lo que me quiere decir la palabra? Pero está los 10 mandamientos. Eso es lo claro. Los otros son principios que yo puedo sacar de ahí, pero no algo literal. Por eso debemos tener cuidado, hermano, porque muchas veces podemos estar pasando los límites de las cosas del Señor. Pero la ley del Señor es una. Y de ahí más allá, tengamos claro eso. Los hermanos no están para seguir las doctrinas de hombres ni mandamientos de hombres. Que estén contrario a la palabra, no estén contrario a ella. Hechos 4:19, por favor. Y Pedro y Juan le contestaron: ustedes mismos juzguen si es justo delante de Dios obedecer a ustedes en vez de obedecer a Dios. Aquí nos dejó claro. ¿A quién hemos de obedecer? A Dios antes que al hombre. Y aquí ellos no le están diciendo al hermano de un miembro de una iglesia, no. O un hermano asistente de una iglesia. Aquí le está diciendo a aquellas personas que lo están juzgando, ¿cierto? Vamos a decir Sanedrín, ahí decimos personas que son entendidas. Pero le dijo: ¿a quién debemos obedecer? Él le dice: no prediquen a Cristo. ¿A quién debo obedecerle? ¿A usted o al Señor? ¿Entiendes? No
Me gusta mucho como Lutero podía entender esto. Él pudo decir, ¿cierto?, cuando lo confrontaron con todo esto escrito, él había escrito cosas que están en la palabra, y le decía, retráctate de todas esas cosas que tú dijiste de la palabra. Y él que dijo, mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios. Irse en contra de la conciencia no es bueno ni seguro. Mi conciencia dice, esto es la palabra del Señor, si yo me retracto y digo que todo esto es mentira, al final, ¿cómo va a quedar la conciencia de él? ¿Entiendes? Es así, tengamos cuidado, hermano. Es lo mismo también viceversa. O si hay alguien que quiere hacer que traspasemos esa conciencia, no debemos acaso tener cuidado, porque también se debe ver al revés. Que a veces fácil tomar la ley de la conciencia, hermano, yo hago lo que quiero. No, no es eso. No es eso, tengamos cuidado, entonces yo puedo hacer lo que quiero. No. Porque si una persona dice, oye, cúbreme y yo voy a robar una cosa, tú no vas a robar nada, pero tú tenés que quedarte callado. ¿Acaso eso no está dañando su conciencia también? Pero ¿por qué no mentir? ¿Qué esta mentira nomás? Y no está dañando su conciencia. Y ahí está traspasando los mandamientos. Porque dice no dirás falso testimonio, no mentirá, en palabras simples. Entonces cuando otra persona lo fuerza a mentir o lo fuerza a decir estas cosas, está yéndose en contra de su conciencia. Y eso es pecado. De ambos lados pecado, porque siempre se mira de una pura lista, pero hay que mirar también de la otra lista. Siempre que una persona lo fuerza a irse en contra de su conciencia, es pecado. Porque todo lo que no proviene de la fe, no es pecado. Siguiente texto, por favor, hermano Wilson. Pero Pedro y los apóstoles respondieron, debemos obedecer a Dios en vez de a los hombres. Entonces, que esto nunca se lo olviden. ¿A quién debemos obedecer? A Dios. Antes que a los hombres. O sea, hay iglesias que pueden tener miles de costumbres, miles de cosas. Tampoco nos vamos a ir a meter ahí, porque nosotros tenemos una iglesia local donde servimos. Pero que no nos vengan a imponer cosas que van en contra de nuestra conciencia. Si ellos están haciendo ya de otra cosa, pero mi conciencia y algo que no está ordenado en la palabra. Primera de Corintios 7:23. Ustedes fueron comprados por precio, no se hagan esclavos de los hombres. Esto es claro, hermano. ¿Por qué la iglesia hoy en día que no lee la Biblia, no la estudia, no la entiende, se ve tan presa de esto y por eso estamos llegando a un colapso de la iglesia hoy en día? ¿Por qué está colapsando? Porque la gente se ha hecho esclavo de los hombres. Imagínense ese hombre que tiraba oro para arriba y arriba. ¿Acaso no eran sus esclavos? Ellos ocupan el liderazgo para esclavizar a las personas. Hay pastores que esclavizan a la iglesia. O pongamos los hermanos, no sé, como personas que tienen, no, vamos a colocar un kiosco ahí afuera para que mientras esté la reunión el hermano esté vendiendo ahí. ¿Sí? Y a veces, hermano, es bonito eso, no sé, tener un templo, eso igual es bonito. Pero tener que esclavizar a los hermanos para poder tener un templo a toda costa. ¿Me entiendes? Eso, no se hagan esclavos de los hombres. Está bien, pero el Señor nunca lo ha mandado a decir, no dice el primer mandamiento, hagan un templo de 4 pisos. No dice eso. Si bien con nuestra comunidad podemos hacerlo, ¿cierto? Pero si eso llega a tal punto de tener que esclavizar a los hermanos, hay que tener mucho cuidado con lo que estamos haciendo. Por eso siempre, hermano, usted está leyendo su Biblia, estamos haciendo meditación, preste atención a la Biblia, entienda, pídale al Señor, si dice que no la entiende, pídale al Señor que le dé sabiduría, si a nadie le niega la sabiduría, de la palabra, para que esté claro. Porque en un momento, ¿cierto? Ninguno de nosotros está libre de que algún día se arranque un poco con los tarros, ¿me entiendes? Y ahí no te tienen que frenar, no, eso no está en la palabra. Ah, ¿verdad? ¿Me entiendes? Como viceversa, seguro que usted dice, mira, mi hermano está haciendo tal cosa. Oiga, pero eso está en la palabra. No hay que juzgar, ¿me entiendes? Tan apresuradamente. Busquemos, estudiemos, ¿es así o no es así? Porque si no se transforma en un falso testimonio, está dañándole la conciencia del hermano, ¿me entiendes? Tengamos cuidado, hermano. Hay personas que colocan tantas limitaciones en el Evangelio que en vez de predicar el Evangelio son tropiezos para que los demás vengan al Evangelio. Porque una persona tengo que hacer esto, tengo que usar vestón, tengo que comprarme vestones. Una mujer no tengo que botar todos los pantalones, tengo que botar los aros, tengo que botar todas esas cosas para servir al Señor. ¿Me entiendes? Como, ¿quién le ha dicho eso? Mateo 15:9. Pues en vano me rinden culto enseñando como doctrinas preceptos de hombres.
Entonces hay que tener cuidado, hermano. Imagínense, hay personas que están enseñando preceptos de hombres. Imagínense morir. Y hay algunos que han seguido mandamientos de hombres, que estoy seguro que van a llegar ese día: Señor, Señor, si yo en tu nombre hacía esto. ¿Quién te mandó a hacer eso? Yo no te conozco, tú no tienes una relación conmigo, tú estás siguiendo una religión, ¿no? ¿Me entiendes? Hay muchas personas que creen que la están haciendo de oro, ¿bien? Pero ¿de qué sirve si eso el Señor no lo ordenó? ¿Me entiendes? Y eso es lo otro, que el ser humano es más fácil irse a los mandamientos de hombre que seguir la palabra como corresponde. Si así tenemos 10 mandamientos, de los cuales, cierto, nosotros estamos obligados a hacerlo, a obedecerlo. No para obtener una salvación, sino porque Dios lo ha ordenado en su palabra. Y también eso lo ha escrito en el corazón. ¿Se fija cómo todo va? Entonces, nuestra obligación y nuestra responsabilidad delante del Señor se defiende. Pero si alguien, pero el que quiere un mandamiento, no se ponga a hacer esto, un ejemplo. Para una persona es más fácil colocarse un toque y dejar de mirar a los demás. ¿Entiendes? Para una persona es más fácil usar una falda que, no sé, andar haciéndole daño a la persona. Ahí es donde nosotros tenemos que. Claro, al ser humano siempre es más fácil hacer lo externo. Eso nunca se debe olvidar. Por eso, una iglesia que se empieza a llenar de mandamientos de hombres y una iglesia que no quiere hacer la palabra. Una iglesia que no quiere enfocarse en la sagrada. Antes de que lean el hermano Ángel y el hermano Joana, la hermana Yael va a leer Gálatas 2, 13 al 5. Vamos a buscar Gálatas 2, 3 al 5. Gálatas 2, 3 al 5. El hermano José va a buscar Romanos 10, 17. Romanos 10, 17. El hermano Wilson va a buscar Romanos 14, 23. Romanos 14, 23. El hermano Vicente va a buscar Juan 4:22. Juan 4:22. La hermana Josefina va a buscar 2 Corintios 1:24. 2 Corintios 1:24. Y el hermano Eduardo va a buscar Romanos 6, 1 y 2. Romanos 6, 1 y 2. El hermano Elías va a buscar Lucas 1, 74 y 75. Lucas 1, 74 y 75. Ahora sí, mi hermano Ángel, por favor. Si ustedes han muerto con Cristo a los principios elementales del mundo, ¿por qué como si aún vivieran en el mundo se someten a preceptos tales como no manipules, no gustes, no toques, todos los cuales se refieren a cosas destinadas a perecer por el uso, según los preceptos y enseñanzas de los hombres. Tales cosas tienen a la verdad la apariencia de sabiduría de una religión humana en la humillación de sí mismo, en el trato severo del cuerpo, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. Este párrafo número 2 en su punto número 3 dice: así que creer tales doctrinas u obedecer tales mandamientos por causa de la conciencia es traicionar la verdadera libertad de conciencia. ¿Se fijan? Entonces esto es grave. Estamos traicionando nuestra libertad de conciencia. Estamos traicionando el obedecer estas cosas. Entonces hay tanto hermano esclavizado está siguiendo eso, pero no sabe que está traicionando. Está traicionando la verdadera libertad de conciencia. Si Cristo nos ha hecho libres, ¿por qué debemos sujetarnos, someternos a estos preceptos que las personas dicen: no manipulen, no gusten, no toques? Todas las cosas las cuales cierto están destinadas a perderse, porque por el uso de la gente después se va dando cuenta que eso es falso, es solamente un invento que la gente está haciendo. Hay cosas que tienen una apariencia de verdad,
No sé, y yo le digo, hermano, el mismo tema que una vez lo medité y de verdad que me hizo hablar un poco meditar eso, en el sentido que hay iglesias que cambiaron el uso del vino en la Santa Cena por jugo de uva. Y lo cambiaron completamente. Y no sé, ¿cierto? Hay algunos que tienen la tradición del vino, hacen esas cosas. Que ellos en el fondo ellos piensan que lo están haciendo bien porque dicen vamos a librar a los hermanos de todas estas cosas. Y tienen ese propósito, ¿me entiendes? Pero sabiendo que la Biblia intentan buscar y tratar de buscar una palabra que diga jugo y no vino, ¿me entiendes? Pero dice vino. No hay cómo. Y ellos quieren hacerla bien, ¿me entiendes? Porque, punto número uno, si una persona dice no se puede tomar vino, y después te ve que la Santa Cena está tomando vino, entonces, ¿me entiendes? Tengo que hacerlo forzar ya como mi conciencia mala, pecaminosa, quiere que nadie tome vino, entonces yo tengo que saber forzar y cambiar los elementos de la Santa Cena. ¿Acaso eso no es más real? ¿Me entiende? Equilibrarme. Si es que no ha nacido de nuevo, va a caer, hermano, si al final es así. Sí, o con agua, ¿me entiende? O como quería hacerlo un hombre comiendo la Coca-Cola y la pastera, ¿me entiende? Entonces, al final, hermano, tengamos cuidado porque están traicionando la libertad de conciencia. Si no, usted no puede tomarse ni siquiera una copa de vino. ¿Eso quién lo dice? Si cuando la palabra dice no mire el vino cuando Rogier está diciendo no te cures, no te embriagues, eso está diciendo. ¿Entiendes? Entonces hay personas que condenan tanto, las cosas las condenan tanto y al final lo que es su miedo, es su propio pecado, de andar mirando el pecado en todas las cosas. Y sí, tantas cosas, hermanos, que uno tiene que ir viendo, analizando, porque hay muchas cosas que uno cree que está bien, pero en realidad solamente hay algo que las personas están refrenando porque quieren, no son mandamientos de Dios. Son mandamientos de Dios. No hay otra explicación. Y para hacer un paréntesis, nos decía el profesor del tema del vino, ¿por qué el Señor elige el vino? Y una de las cosas que tiene, ¿cierto? Si lo podemos decir, como es una sola copa que se pasa por todas las bocas, si se puede decir así, si fuera jugo, moriría. Si uno está con una enfermedad grave, ¿cierto? Contagiosa, moriría. Pero el vino, como tiene alcohol, destruye todo lo que son esas cosas, ¿me entiendes? Y hasta eso está todo. Porque el tener alcohol va destruyendo esas bacterias, entonces no se contamina. Miren cómo le sabe el Señor, pero nosotros queremos para tratar de cuidar la cosa, tratar de cambiar y no. Tengamos cuidado, hermano, de estar traicionando la libertad de conciencia. Por favor, Gálatas 1:10. Porque busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o el esfuerzo para agradar a los hombres. Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Cuando está estudiando este tema, San Waldo, que tiene un comentario muy bueno sobre la confesión, recuerde que esta confesión es solo una edición de lectura, no está con todos los textos, por eso va a ver que a veces no están solo los textos. La otra confesión ya tiene todos los textos. Obviamente los párrafos son los mismos, pero esto es de lectura. Entonces San Waldo dice en su explicación aquí, dice que hay que tener cuidado. Y para ofrecer un poco, hay que tener cuidado con las personas que dicen, no, que usted no puede ofender al hermano por eso. ¿Entiende? Hay que tener cuidado porque el apóstol Pablo cuando lo dijo en ese contexto es como una persona sabiendo que esa persona es judía, usted le va a coger el odio, ¿entiende? Eso. Esa mala manera de andar diciendo, no, yo como chancho igual, no va a decir un judío sabiendo que usted al final va a ir a pelear con él. Pero aquí el apóstol dice en Gálatas, ahora, dice, pero ahora yo busco el favor del hombre de Dios. ¿Entiende? Los judíos me vienen a imponer esto, pero yo les voy a dar el favor a ellos, entonces ahora. No, porque ella no es tema de conciencia, ellos quieren imponer las cosas. O me esfuerzo para agradar a los hombres. Si yo todavía estuviera agradando a los hombres, ya no sería siervo de Cristo. Entonces hagamos una iglesia a la vista de las personas. ¿Entiendes? Hagamos una iglesia como quiere la gente, entonces. Por los gustos que tenga la gente, y vamos a reunirnos, a hacer una opinión y ya cómo podemos hacer mejor el culto. No, no es así. Dios ha regulado su culto, Dios ha establecido cómo deben ser las cosas. No traicionemos la libertad de conciencia por estar siguiendo mandamientos de hombres que lo único que hacen es destruir y dañar a las personas. Que le dice tan a un extremo, que ojalá fuéramos asentistas, que ese espíritu asentista, ojalá estuviéramos con un saco así, puesto así, llorando todos los días, arrancándonos el pelo en la ceniza.
humillados como quieren andar, ¿cierto? Los monjes quieren andar. Ellos ya se fueron al extremo. Que el Señor jamás le dio eso. Lo único que dijo, Señor, no los quites del mundo, sino que los libres del mal. Entonces, hermanos que quieren, no, hermanos, vamos a vivirlo al sur, hagamos una comunidad entre nosotros nomás, donde no tengamos que coger. ¿Cuándo dijo eso el Señor? El Señor dijo, yo no te ruego que los quites del mundo, te ruego que los libres del mal. Nada. Yo los envío como ovejas entre medio de lobos. Eso es lo que dijo el Señor. ¿Entiendes? Entonces hay gente que se va a su extremo y ahí es donde está pecando en contra de su propia conciencia. Gálatas 2, 3 al 5. Pero ni aun Tito, que estaba conmigo, fue obligado a circuncidarse, aunque era griego. Y esto fue por causa de los falsos hermanos, introducidos secretamente, que se habían infiltrado para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús, a fin de someternos a esclavitud, a los cuales ni por un momento cedimos, para no someterlos, a fin de que la verdad del Evangelio permanezca con ustedes. Entonces lo que el apóstol Pablo, se fija, estaba haciendo ahí, era lo terrible. No es decirle, ¿saben que los hermanos judíos todavía están con la cosa? No, pues si yo ya me entiendo, si yo ya saben. ¿Por qué están volviendo a imponer estos mandamientos de hombre? ¿Por qué están volviendo a imponer estas cosas que no deben ser? Hermano, imagínense, hay gente, esos falsos hermanos, y él dice que son falsos hermanos, que están buscando de la quinta para el gato para encontrar algo que a ellos les afecta, que a ellos les hace mal, para que usted sea forzado a hacer. Porque ellos quieren. Eso no es un cristiano. Primeramente, eso no es un cristiano. Si a usted no le agrada, porque a usted no le agrada algo, y eso no está escrito en la Biblia, no venga a imponer esas cosas. Porque lo va a hacer recibir. Vamos a los mandamientos. Ahí está. Y así hay tantas cosas que uno podría empezar a romper aquí. Pero, meditemos. ¿Cuáles son los 10 mandamientos? ¿Se acuerdan cuáles son? Muy bien. Segundo, No te la imagen. no tener imagen, ni inclinar a ello. Tercero, No tomarás el nombre de su Señor. cuarto, Santificar la iglesia. recordar que era cosa para santificar. El hermano José parece el único que se sabe los mandamientos, hermano Inés. Estamos mal ahí, hermano. De verdad que dice que me ama, atesore el mandamiento. Si son un tesoro para usted, apréndese. Como bien mi hermano Macho puede hacerlo con una hermana, cómprenlo con los 10 mandamientos y ténganlos en los dinteles de la puerta, donde estén, apréndanse, los lean. Porque es importante. Siguiente texto, por favor. Romanos 10, 17. ¿10, 17? ¿Sí? Así que la fe viene del oír y el oír por la palabra de Cristo. El cuarto punto dice que exigir una fe implícita y una obediencia ciega y absoluta es destruir la libertad de conciencia y también la razón. ¿Sabe por qué la gente cae en la secta? Porque destruye su conciencia y su razón. Ellos ya y le dicen, ¿cómo estar de la luz? Hay unas personas para allá que eran de plata, que tenían cierto estudio. ¿Y cómo pudo hacer todo eso? Porque le destruyó su libertad de conciencia. ¿Y sabe para qué lo hacen estas personas? Para tener dominio sobre los demás. Porque eso es lo que hace la secta. Cuando una secta está repitiendo lo mismo casi siempre, ahí hay que tener cuidado. ¿Cómo puede identificar una secta? Porque empiezan a repetir las mismas cosas y empiezan a hacer cosas muy descabelladas, muy cosas que uno le hacen pensar y estar bien. No, si tú no lo haces, el Señor no te va a amar, ¿entiendes? Como que ellos le empiezan a meter miedo en las cosas. Destruyendo niños, destruyendo jóvenes, ¿verdad? Recuerdo un hombre que se paraba en el púlpito y decía, los apóstoles nunca, ¿cierto?, tuvieron todas las regalías que nosotros tuvimos. Entonces igual tengamos cuidado en todas estas cosas, hermano. Tengamos mucho cuidado porque podríamos estar afectando la conciencia de las personas y destruyendo esa conciencia, destruyendo la razón. Entonces, ¿por qué vemos una juventud resentida con las cosas del Señor? Sabemos que hay pecado en el corazón, sí, pero también hay personas que han puesto barreras malas. Cuidado, aprendamos, hermano. Ser conscientes de que la libertad de conciencia es algo bíblico,
pero siempre que esté fundamental, ¿qué cosa? En la palabra. Amén. Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué debe obedecer usted y yo? La palabra de Dios. ¿Dónde debe estar su fe? En la palabra de Dios. ¿Dónde debe estar su obediencia? En la palabra de Dios. ¿Dónde debe estar su creencia absoluta? En la palabra de Dios. Pero toda exigencia y obediencia ciega y absoluta es destruir la libertad de conciencia y la razón. Romanos 14, 23, por favor. O el siguiente texto. ¿Lo tiene mi hermano Wilson? Pero el que duda si come se condena, porque no lo hace por fe. Todo lo que no procede de fe es pecado. Entonces, ¿se fija? Hay una conciencia que uno tiene. Pero cuando uno ya está dudando, ahí es donde debo parar delante de estoy dudando en algo. Esto debe ser malo, entiendo, voy a investigar, porque también hay que tener cuidado también con esos textos, porque no todo lo que me ofenda a mí o lo que para mí parezca ser algo va a ser, no, igual tengo que estudiarlo la palabra. No, esto no me parece, lo voy a estudiar, lo voy a verlo. Porque hay que tener cuidado con las cosas. Entonces, dice, todo lo que no proviene de la fe es pecado. Usted no está haciendo algo con fe, tenga cuidado, porque puede estar dañando la conciencia. ¿Y quién es el Señor de la conciencia? Dios. Entonces puede estar atentando a nuestro tiempo, pecando en esta zona. Siguiente texto, por favor. Romanos 6, puntos. Viene el hermano Isaac. Ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos por la salvación que viene de Dios. Entonces se explica lo que llega a una persona cuando destruye su razón, está adorando pero no sabe por qué. Está haciendo las cosas porque no sabe por qué. Entonces aquí hermano lo mismo, nosotros estamos leyendo la Biblia. Pero eso es algo bíblico, ¿no? ¿Sí? Eso es algo bíblico, no es que estemos diciendo hermano, esto es un mandamiento de hombre que tenemos que leer la Biblia, no. Es un mandato, escudriñen la escritura. Bienaventurado el que lee, los que oyen las palabras de esta profecía. Son mandamientos. Si hay que venir en la reunión de oración, no sé. ¿Usted cree que porque no tenemos tiempo que estamos haciendo una reunión de oración un día jueves, un miércoles, perdón? No, porque esto es que hay un mandato del Señor que nosotros tenemos que reunirnos para orar. La oración es algo bíblico, la oración congregacional es algo bíblico. El estudio, no sé, estamos estudiando la confesión de fe, ¿usted cree que se nos ocurrió eso? ¿Es algo que estamos innovando, un mandamiento de hombre? No. Enseñen las cosas que están escritas, las cosas que el Señor nos ha dicho. Mateo 28, 19, en adelante, cuando habla de la gran comisión. Entonces, esto no es algo así mandamiento de hombre, usted tiene que ir evaluando. ¿Por qué cantamos? ¿Por qué se predica la palabra? ¿Por qué nos reunimos el día domingo? Pero es que hoy en día hay iglesias que no dicen, hermano, ¿sabe qué? Para que usted tenga más tiempo en la semana y esté con su familia, vamos a hacer reunión el día sábado mejor. Para que el día domingo lo pase con su familia. Se fija y las personas que, bueno, qué fantástico, vamos a tener más tiempo para descansar. Entonces, ¿usted cree que se ocurrió de más? No es que el día domingo nos reunimos, a lo mejor es una tradición. No, nos dará el día de reposo para santificarlo. En el antiguo pacto era el día sábado, en el nuevo pacto el día domingo, porque ¿quién resucitó el día domingo? ¿A quién se le apareció siempre el Señor esperó hasta el otro domingo para ir a ver a Tomás? ¿Por qué? ¿Por qué el domingo es tan importante? Porque la nueva creación es el día del Señor. La antigua creación culminó, ¿cierto? El séptimo día del Señor descansó. Ahora, ¿cierto? En este reposo que tenemos del Señor el día domingo, es importante también recordar su nueva creación. Siguiente texto, por favor. Hermano Josefina. No es que queramos tener control de su fe, sino que somos colaboradores con ustedes para su gozo, porque en la fe que permanece, porque es en la fe que permanecen fieles. Entonces se fija aquí, anteriormente, ¿cierto? En el capítulo 3 decía, ¿quién es Apolo? ¿Quién es Cefas? Son colaboradores del Señor. Entonces, una parte de lo que está hablando de la confesión en este segundo párrafo, una parte es para los creyentes. Creyentes no se sometan a cualquier mandamiento de hombre. Y ustedes líderes, ustedes son colaboradores del Señor, ¿no? ¿Me entiendes? Ahí en la confesión de fe basada en la palabra está apuntando los dos lados. Líderes, tengan cuidado de estar. Ustedes son colaboradores del Señor, ustedes no son el Señor. Eso es lo que le dije anteriormente, pastores o líderes que a mí no me gusta algo y no quiero que nadie lo haga porque a mí no me gusta. Entiendo que buscar la palabra, hermano, no haga. Y
Señor de la conciencia es Dios. Los líderes debemos, o los que predican, deben tener cuidado de no estar imponiendo sus propias ideas, sus propios entendimientos. Por eso siempre digo, hermano, prepare su sermón, ore al Señor primeramente, prepárelo, ¿cierto? Su devocional también es importante, eso, prepárelo, órelo al Señor, pero también investigue comentarios bíblicos, para que no vaya a estar engañado por su propio corazón a veces, que está un poco descuidado, puede estar, no sé, y empieza a hablar de otras cosas. ¿Entiendes? Por eso pararse aquí es difícil, hermano, porque estamos siendo portavoces del Señor. Y si estamos imponiéndole algo que no está, ¿entiendes? Estamos provocando destrucción. Vamos al párrafo 3 ahora y dice: los que bajo pretexto de la libertad cristiana, de aquí quiere cerrar la confesión esto para que las personas no crean que cualquier práctica va a estar aprobada por la libertad de conciencia. Dice el párrafo 3, punto número 1. Los que bajo el pretexto de la libertad cristiana practican cualquier pecado o abrigan cualquier concupiscencia, al pervertir así el propósito principal de la gracia del Evangelio para su propia destrucción. Es que hay personas que pueden decir entonces, si mi conciencia, el Señor es el Señor de mi conciencia, y yo no tengo que hacer caso cuando alguien ¿cierto? Se quiere ir en contra de mi conciencia, entonces todo lo que yo apruebe está bien. No. Yo digo, si aquí vamos a ver algo de la palabra, no me importa lo que diga su conciencia, o no me importa lo que diga mi conciencia, pero la palabra está bien. ¿A dónde debemos obedecer? A la palabra del Señor. Entonces ninguna persona puede usar de pretexto, no, entonces, no sé, mi conciencia me dice que yo me puedo meter en una discoteca, un ejemplo. Me puedo ir a meter esos lados, ¿sí? ¿Cierto? Y estar ahí con la gente todos curados. No, en eso no opera la conciencia. ¿Entiendes? Porque eso se está yendo en contra de qué, en contra de la misma palabra. La palabra condena la borrachera, condena todos esos actos que se están haciendo ahí, ¿cierto? Pero tengamos cuidado. Tengamos cuidado de lo que estamos haciendo, de lo que estamos practicando. Tengamos cuidado. Porque no todo, recuerden, y podemos hablar con una hermana ya marcado, todo es lícito, pero no nos nada de lo que estamos viviendo. Por la palabra, como le digo. Por la palabra, porque no podemos utilizar como pretexto la libertad cristiana para hacer cualquier cosa. Romanos 6, 1 y 2. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces, hermano, ¿podemos ocupar la libertad cristiana para hacer cualquier cosa? No. Tengamos cuidado con lo que estamos aprobando. Que no lo estemos condenando, como dice el apóstol Pablo, con algo que estemos aprobando. Tengamos cuidado. Segundo punto del párrafo 3 dice: en consecuencia, destruye completamente el propósito de la libertad cristiana. Una persona que ocupa la libertad cristiana como pretexto para pecar está destruyendo completamente el propósito de la libertad. Dice que consiste en que, siendo librados de las manos de todos nuestros enemigos, sirvamos al Señor sin temor, en santidad y justicia delante de Él todos los días de nuestra vida. Si al final eso es lo que tiene. La libertad cristiana es para que nuestros enemigos no nos encaren mal y nos digan: mira, tú no estás haciendo esto que el Señor dice. Porque nos vamos a topar a veces con gente legalista. Oye, tú no estás haciendo esto, tú no estás siendo cristiano, el Señor no te está aceptando. Pero Él decir, mi mente está cautiva a la palabra de Él. Todo lo que tú me digas, de verdad que eso no es tu opinión, pero no es la palabra de Dios. Debemos estar claros, con respeto a las personas, obviamente. Y tú no me puedes decir eso, porque la palabra de Dios es muestra. Por favor, siguiente texto. ¿Qué era el texto del hermano Elías? ¿Le indica esto, hermano? ¿No? Por favor, hermano Ángel. ¿A ninguno le damos un texto, cierto? El hermano Ángel va a buscar Romanos 14:9. Y la hermana Joana va a buscar 2 de Pedro 2, 18 y después se salta al 21, por favor. 2 de Pedro 2, 18 y después se salta al 21. Ahora sí, mi hermano. Lucas 1, 74 y 75. 74 y 75. Sí. Concedernos que, librados de la mano de nuestros enemigos, les sirvamos sin temor, en santidad y justicia delante de Él todos nuestros días. Entonces se fija que
La libertad de conciencia nos ayuda a eso, a servir al Señor sin temor, sin ese miedo de que la gente a veces nos mete miedo de cosas. Los cristianos están haciendo eso y nos intentan confundir. No, vamos a los mandamientos, vamos a la palabra, ¿dónde está? ¿Entiendes? Y ahí vamos empezando las cosas. Porque hay gente que repone con su legalismo y empieza atemorizando. Esto también nos lleva a la libertad de conciencia, hermano, a evaluar muchas cosas. Un ejemplo, ¿qué pasa si el gobierno nos dice que un día, saben que lo que pasó en la pandemia? Un ejemplo. No, ustedes no pueden reunirse. ¿Eso por libertad de conciencia está bien o está mal? ¿Está bien o está mal? Pero el gobierno, la palabra dice que debemos obedecer al gobierno. Entonces, ¿está bien o está mal? Entonces, ¿debemos obedecer al gobierno o debemos obedecer al Señor? Señor. Aquí está el punto. La palabra dice, obedezcan a su autoridad. Dice el libro Romanos 2. Obedezcan a su autoridad. Pero también dice la palabra, hemos de obedecer a Dios antes que al hombre. Entonces, la autoridad suprema es la que prima cuando están transgrediendo una norma del Señor. Si el Señor dice, ¿cuál es el día de reposo? El domingo, ¿cierto? Y ese es un mandamiento. Entonces, si la ley me está diciendo que yo no puedo celebrar un mandamiento del Señor, ¿a quién debo obedecer primero, la autoridad o al Señor? Al Señor, obviamente con restricciones, porque no es que aquí hay una pandemia y nosotros vamos a andar así, no, si el Señor no, con su mascarilla, con todo lo de la ley. Pero de la ley, que todo lo que esté delante del Señor correcto. Pero nosotros no tendríamos por qué cerrar esas puertas. Incluso, hermano, para el tirón de oreja para nosotros, que muchas veces cerramos las puertas por eso, el tirón de oreja del Señor. Los abogados estuvieron elaborando hace un tiempo atrás, fue anticonstitucional lo que hicieron. En todo el mundo fue anticonstitucional, porque incluso hay una ley de nuestra libertad de conciencia. Si una persona, ¿cierto? Los hospitales siguieron funcionando, ¿cierto? ¿Y por qué la iglesia no se ayuda en nuestra salud espiritual? ¿Me entiendes? Entonces ellos no pueden quitarnos la salud espiritual, así como ellos no pueden cerrar un centro hospitalario, no pueden cerrar una iglesia tampoco, porque eso ayuda espiritualmente y muchas personas murieron por falta de cosas también en lo espiritual, ¿me entiendes? Porque esos miedos los afectaron, ¿me entiendes? Todas esas cosas, y la iglesia ayuda. Imagínense no estar con los hermanos, no estar solo, pasar solo todo el tiempo, igual eso es malo, no recibir la palabra, saber que por internet no es lo mismo. Entonces es más el daño que se está haciendo por obedecer a los hombres evangélicos. Entonces esta libertad de conciencia, como digo, va a tener que hacernos valientes, ya no vamos a poder excusarnos delante del Señor, es que la ley dijo que yo me van a llevar preso. Ya no. Ahora ya con esto y con esto, que ya estamos dejando aquí responsable aquí por medio de la palabra del Señor, nuestra confesionalidad lo está diciendo, ya no. Le digo claro, hermano, y se lo digo con toda propiedad, por si en algún momento llega a pasar más adelante, ahí es donde se van a ver los verdaderos cristianos. Y ahí es donde verdaderamente vamos, si estamos en la palabra o no. Estamos en la palabra. Radical, no, eso no es radical, es la palabra. No estamos haciendo nada más, ya no vamos a hacer una focada aquí, no vamos a hacer alguna destrucción, vamos a abrir las puertas para que se pueda hacer. Siguiente texto, por favor. Porque para esto Cristo murió y resucitó, para ser Señor tanto de los muertos como de los vivos. Entonces Cristo murió para qué? Para que seamos libres. Para que seamos libres murió Cristo. Entonces, ¿para qué nos vamos a esclavizar a los seres humanos? Como digo, tanto en los mandamientos falsos que hace la iglesia, tanto en los mandamientos que hacen muchas veces también los gobiernos. Si se van en contra de mi Señor, yo tengo que estar a favor de mi Señor. Nada más. Mi conciencia, ¿dónde debe estar? En la palabra. En la palabra. Vamos a los mandamientos. Siguiente texto y último, por favor. Pues hablando con arrogancia y vanidad, seducen mediante deseos carnales por sensualidad a los que hace poco esperaron de los que viven en el error. Pues hubiera sido mejor para ellos no haber conocido el camino de la justicia, que habiéndolo conocido, apártese del santo mandamiento que les fue dado. Entonces termina la confesión con este texto.
si vas a usar la libertad de conciencia para apoyar tu pecado, de verdad que el juicio del Señor viene sobre esa vida. Y si eres nacido de nuevo que quiere irse contra el Señor, la disciplina del Señor va a venir fuerte. Va a venir fuerte. Entonces tengamos cuidado con lo que estamos haciendo. La libertad de conciencia no es un juego. Entonces, la libertad de conciencia nos debe ayudar a crecer. Nosotros ya no ser esos cristianos que nos andamos vendiendo por cualquier cosa. ¿Okay? No ser cristianos que ya andamos limitando a las personas porque no les gusta algo. A la palabra. Por eso necesitamos leer la palabra. No le digo, hermano, vamos a leer por segunda vez la Biblia porque aquí yo como iglesia esta es la tercera vez que vamos a leer la Biblia. Y no es que vamos a decir, hermano, la vamos a leer 3 veces. Hermano, este compromiso que para los que van a ser miembros, ¿cierto? Los que están en discipulado para poder ser miembros, van a tener que comprometerse a eso. Va a ser un compromiso delante de la iglesia. Se va a tener que comprometer a ser diligente en su lectura de la palabra. Porque eso es un deber, nuestro deber. Tal como nos gusta comer, tomar agua, es nuestro deber. ¿Nos va a costar? Sí. Pero como le digo, también hemos hecho también una escala en eso. Hermanos que les cuesta más, hacer otro grupo donde vayan más despacito, sin importa. Si lo importante es que le hagan. ¿Hay hermanos que son más fuertes? No. Vamos. Pero no se desanime, no se desanime. Sirvamos al Señor por nuestra conciencia. Porque el Señor, Dios, es el Señor de nuestra conciencia. Conclusión. El primer párrafo nos muestra que la libertad cristiana, el primer párrafo nos muestra qué es la libertad cristiana. ¿Ser libertado de qué? Del pecado, del poder del pecado, y ser también libertado de qué cosa? Olvidado rápido. Del castigo del pecado. Entonces el primer párrafo nos muestra qué es la libertad cristiana. Ser libre del pecado, del poder del pecado y de la muerte, de la condenación, del castigo. Y los siguientes párrafos nos muestran la práctica de la libertad cristiana. Así comprendemos claramente que la libertad personal y la libertad de conciencia, ¿dónde deben constituirse? En el fundamento de la libertad espiritual. Entonces, mi libertad cristiana, mi libertad personal debe estar fundamentada en la palabra. Si no está fundamentada en la palabra, esa libertad de conciencia es pecaminosa. Segundo, solo Dios es el Señor de la conciencia. Por lo tanto, ningún hombre puede imponer sus opiniones como mandamientos. Por otra parte, quienes ciegamente siguen estos mandamientos destruyen su propia libertad de conciencia y destruyen su razón. Tercero, aquellos que pretendan utilizar la libertad de conciencia como pretexto de practicar o albergar algún pecado, pervierten el propósito principal del Evangelio de la gracia para su propia bendición. Es decir, los que ocupan esta libertad cristiana para pecar, que se les va a venir fuera. Por último, 4, el propósito de la libertad de conciencia es librarnos de la mano de todos nuestros enemigos, para así servir al Señor con temor, santidad y justicia delante de Él, a lo largo de nuestra vida. Hasta aquí, hermano, el estudio del capítulo 21 de la Confesión. Oremos. Amado Padre, agradecemos que junto a nuestros hermanos hayamos podido estudiar, Señor, este punto tan importante de ética cristiana como es la libertad cristiana y la libertad de conciencia. Y Padre, creo que con esta palabra nos has puesto también un desafío, que nuestra mente cada vez se haga más firme y confiada y cautiva a la palabra de Dios. Llegará un momento donde tendremos que utilizar esto, sea que en el trabajo o en algún lugar de autoridad nos fuercen a hacer algo que va en contra de tu palabra, sea que también los gobiernos nos impongan a hacer cosas que van en contra de tu palabra, Señor, sea que algunas iglesias o algunas opiniones de algunos pretendan enseñorearse de la conciencia. Ayúdanos, Señor, a estar preparados para presentar defensa a tu palabra. Señor, nos has dado esa libertad cristiana, libertad sobre la muerte, libertad sobre la esclavitud del pecado,
libertad sobre la condenación del pecado, Señor. Nos has hecho libres, nos has dado por medio de tu santo evangelio este acceso al trono de gracia para hallar paz para el oportuno socorro. Ayúdanos, Señor, a no ser esclavos. Guarda los corazones de nuestros hermanos, Señor, para que su mente esté cautiva a la palabra de Dios y no se juzguen los unos a los otros por motivos, Señor, que estén ajenos a tu palabra. Ayúdeme, Señor, también a no imponer mis opiniones, Señor, a no traspasar pecando contra ti, Señor, esta libertad de conciencia. Ayúdenos, Señor amado, por medio de tu santa y maravillosa verdad. Te ruego que tu gracia, tu paz y tu bendición sea sobre cada uno de nuestros hermanos. Amén. Que el Señor, nuestro Dios, los bendiga, amados en Cristo, y que tengan una muy buena noche.